Hola, hola a todos. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Familia, usuarios, gente en general que vea la transmisión o posteriormente nos acompañe. Yo les doy la bienvenida a esta junta de estudio sobre la guía del libro grande, del libro azul. Y el día de hoy vamos a seguir. Me parece que la sesión pasada estuvimos viendo el capítulo 4, las dos caras de la enfermedad del alcoholismo. Y hoy vamos a ver el siguiente capítulo, que es el capítulo 5, sobre la naturaleza de la obsesión. Si hacemos una recapitulación sobre los temas que hemos visto, o por lo menos el tema anterior, hablamos sobre la parte física, ¿no? Ese deseo imperioso de seguir consumiendo. Hablábamos precisamente de cuáles eran esas tres fases para la recuperación, ¿no? Es decir, cuál era el problema, cuál es la solución y la estrategia que yo voy a utilizar para esa solución. Y lo determinamos como tal. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos el poder. ¿Cuál es la solución? El poder. Y la tercera es cómo o dónde encontrar ese poder, que nos va a llevar a nosotros precisamente a esa recuperación tan deseada para nosotros los usuarios. Entonces, ya habiendo dicho esto, hablamos precisamente de esa parte física, ¿no? Del deseo imperioso, de esa reacción anormal que tiene el usuario ante la sustancia, ante el alcohol o ante la droga, ¿no? Esa es la diferencia que tenemos nosotros físicamente y mentalmente. Hoy, en esta sesión, vamos a ver la naturaleza de la obsesión, precisamente esta parte mental que lleva al usuario a consumir, porque, pues bueno, ¿cuál era la solución? Pues no tomarse esa primer copa, no tomar esa primer dosis, ¿no? Que te mantengas en abstinencia, decía el doctor Silver, ¿no? Entonces, la cuestión, ahorita vamos a ver por qué es que el alcohólico o el usuario, a través de esa naturaleza de la obsesión, es como empieza a beber, ¿no? O por qué empieza a beber o por qué se toma esa primer copa. La parte mental. Entonces hoy vamos a ver esta parte. Capítulo 5. La naturaleza de la obsesión. Actualmente, la profesión médica ha producido una gran cantidad de evidencias que confirman las conclusiones a las que llegó el doctor Silver sobre el alcoholismo. Ha habido muchos estudios médicos que muestran que el cuerpo de un alcohólico no reacciona ante el alcohol de la misma manera en que lo hace el cuerpo de un alcohólico. Cuando los no alcohólicos beben, el alcohol se divide dentro de sus cuerpos en varias etapas: agua, azúcar y dióxido de carbono. Pero ha habido mucha evidencia que muestra que el alcohol no se divide así dentro del cuerpo de un alcohólico. Debido a esto, en lugar de estar un poco mareados, los alcohólicos tienen un deseo imperioso por el alcohol. El alcohol no hace que el deseo desaparezca, ni que sea más tolerable, de hecho. Lo hace más fuerte. Es como rascar un brote en la piel hasta que sangra, ¿no? Entonces, está demostrado científicamente que cuando el no alcohólico bebe, ese alcohol se divide en tres etapas: agua, azúcar y dióxido de carbono. No así existe esa división en el cuerpo del adicto o del alcohólico. Es decir, es un deseo imperioso como tal, y entre más bebe, menos va a desaparecer ese deseo imperioso, ¿no?
de hecho se hace más fuerte. Es por este motivo que cuando casi todo el mundo está listo para irse a casa, el alcohólico apenas está preparándose para seguir la fiesta. El deseo físico es más fuerte después de la 20ª, no la tercera copa. Nunca logramos beber todo lo que deseamos una vez que hemos comenzado a beber. Es literalmente imposible ese deseo imperioso. Y aquí entra precisamente esta frase de que se estila en los grupos, ¿no? Una no basta y 1000 no son suficientes. Siempre va a ser así. Porque ese deseo imperioso precisamente va a ser cada vez más fuerte. O sea, no tenemos llenadera, como se dice por ahí, ¿no? Sobre las últimas décadas, la profesión médica ha descubierto más evidencia. El alcoholismo es una enfermedad progresiva. Eso significa que cuando más tiempo la tienes, más se empeora, aunque ni siquiera te acuerdes del alcohol. Es decir, tú aunque no estés bebiendo, aunque estés en abstinencia, siempre va a ir progresivamente aumentando esta enfermedad, aunque tú no estés bebiendo, ¿no? ¿Por qué? Dice, ninguno de los dos, o sea, hablar de los autores, ninguno de los dos hemos bebido una copa desde hace más de 20 años. Pero si mañana bebiéramos una copa, no nos encontraríamos en la misma miserable condición de hace 20 años. Nuestra condición sería mucho peor. El deseo imperioso sería más fuerte y nuestra manera de beber sería peor de lo que era en aquel entonces. Cuando conocemos a alguien que había estado sobrio durante algún tiempo, pero que había recaído y se había emborrachado, le preguntamos, ¿te fue mejor esta vez? E invariablemente la respuesta es que fue doblemente peor del que había sido cuando esa persona bebía antes. El deseo es peor, la manera de beber es peor, los problemas resultan siempre peores, ¿no? Por esta progresividad precisamente. Yo normalmente les pongo este ejemplo, ¿no? a los compañeros. ¿En qué estriba la progresividad de la enfermedad? Por ejemplo, tú empiezas a consumir, estás consumiendo, estás en actividad y metafóricamente, o imaginemos que tú vas a la tienda y compras una vela, ¿no? De esas velas comunes, ¿no? Esos sitios de vela común que venden en las tiendas, cuando se te va la luz. Entonces compras la vela, estás consumiendo, enciendes la vela, ¿no? Mientras tú estás en ese proceso de consumo, de estar consumiendo, esa vela se va haciendo más pequeña, ¿no? Se consume prácticamente. Se va quemando, se va quemando, se va quemando, se va quemando, mientras tú estás consumiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, llega el momento en el que tú tomas la decisión o alguien de tu familia dice, bueno, ya necesitamos anexarte, ¿no? O tú pides la ayuda. Y entonces en ese momento, cuando tú decides pasar del consumo a la abstinencia, recluyéndote en un grupo, aislándote, anexándote, integrándote a un tratamiento de recuperación, como tú lo quieras ver, en ese momento tú apagas la vela, ¿no? Se apagó la vela y a lo mejor posiblemente tu vela era así completa y de repente pues ya, como se consumió, pues ya quedó así quedó la vela, ¿no? Entonces la apagas y te metes al centro de rehabilitación. Terminas tu proceso de rehabilitación y muchas veces nosotros creemos que esa progresividad pues va a dejar, no existe, ¿no? No consideramos que es progresiva esta enfermedad. Entonces, salimos del tratamiento de rehabilitación, ya llevamos ciertos meses, entonces creemos que, pues bueno, como ya llevamos cierto tiempo, pues no va a haber problema el día de hoy que vuelva a consumir, ¿no? El tiempo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Sales del lugar, ya estás sin consumo y pretendes que cuando vuelves a consumir vas a ir a la tienda a comprar una vela nueva otra vez. Nunca va a ser así. Vas a encender la vela, si tú vuelves a consumir, vas a encender la vela donde se quedó, de este tamaño, ¿no? Esa es la progresividad precisamente de la enfermedad. Nunca vas a comprar una nueva vela, o sea, nunca va a ser mejor.
tu consumo. Al contrario, siempre va a empeorar porque la enfermedad es progresiva, la enfermedad se quedó, por decirlo así, en este tamaño, ¿no? Ya no va a ser una vena nueva, no, es lo que te queda. Y de ahí para abajo, de ahí para lo peor. Entonces, la progresividad es esa, siempre va a ser peor, 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 nunca va a ser mejor, porque siempre va a haber menos control, siempre va a haber más daño, y no hablando nada más físicamente, sino mentalmente precisamente, ¿no? Bueno, ahora, vamos a hablar sobre el aspecto mental del alcoholismo. Hemos dedicado mucho tiempo para hablar sobre el deseo imperioso, ¿están de acuerdo? El deseo imperioso es la parte física que tiene el alcohólico al beber alcohol, porque creemos firmemente que esta es una información básica para tu recuperación, pero toda la cuestión de lo que sucede después de comenzar a beber no importaría si no bebiéramos esa primera copa. Entonces, ¿por qué tomamos esa primera copa? ¿Por qué tomamos esa primera copa? ¿O por qué fumamos esa primera dosis? ¿No? Recuerda que el deseo imperioso físico comienza después de que existe alcohol en tu sistema, ¿no? Es decir, se tiene que desencadenar precisamente ese deseo imperioso. ¿Y dónde parte o de dónde se inicia? Cuando tú decides consumir. Es decir, cuando el deseo imperioso todavía yo no lo tengo, yo estoy abstemio. En este momento yo estoy abstemio, yo estoy limpio, yo estoy sobrio, entonces decido servirme alcohol en esta taza, y entonces cuando yo le doy el primer sorbo a esa copa, es cuando precisamente se va a determinar el deseo imperioso. Cuando ya la sustancia ingresa en mi organismo, es cuando empieza esa reacción anormal en mí, en el alcohólico, ese deseo imperioso. Entonces, no va a haber un deseo imperioso si tú no tomaste la primera copa. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuál es el problema en este sentido? Es esa primera copa. O sea, para que tú no tengas ese deseo imperioso, no debe de haber la primera copa o la primera sustancia o la primera dosis. ¿Va? Esto significa que lo que te puede hacer beber esa primera copa debe de estar enteramente dentro de tu mente. ¿Qué quiere decir? Entonces, si ese deseo imperioso que hablamos de esa parte física de tu organismo que tiene esa reacción anormal cuando ingieres el alcohol o la sustancia, se da solamente si existe esa primera copa, ¿ok? Solamente. Entonces, si no existe esa primera copa, ¿qué es lo que te lleva a ti a consumir esa primera copa? Y dice aquí, lo que te va a llevar a tomar esa primera copa está dentro de tu mente. Sí, porque no hay una reacción todavía, no hay una reacción física, porque no está la sustancia en tu organismo. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti? Pues tu pensamiento. Tu mente es la que te lleva a acercarte a esa primera copa, a decidir que es bueno tomarte esa primera copa. Entonces ahí, después de esa primera copa, se desencadena este deseo imperioso. Entonces, primero hay una parte mental. Debemos de verlo así. Primero hay una parte mental, que es la que te va a llevar a ti a tomar esa primera copa y desencadenar ese deseo imperioso. ¿Ok? Dice, en las páginas 16, líneas 22 y 23, el doctor Silver explica que las personas beben esa primera copa porque les gusta el efecto que el alcohol produce en ellas. Muchos alcohólicos se ofenden cuando leen esto por primera vez. Dicen, no, yo no bebo por eso, yo bebo porque me encanta el sabor. Ahora bien, a nosotros nos encanta el sabor de una cerveza fría, pero también nos encanta el sabor del agua fresca de mañana. Perdón. Nos encanta el sabor del agua fresca de la montaña.
pero ninguno de los dos se ha sentado a beber una caja entera de agua fresca. El alcohol provoca dentro de nosotros que el agua no, dentro de sí mismo. El alcohol provoca dentro de nosotros lo que el agua no hace. Dentro de ese mismo párrafo, el doctor Silvo le escribe: ¿cómo se sienten los alcohólicos a menudo? Se sienten inquietos, irritables y descontentos al estar sobrios. Y esta es una gran verdad. Esta es una gran verdad, porque cuando tú estás sobrio y no tienes la sustancia, ya hiciste una dependencia mental, porque sabemos que la única dependencia que tiene una sustancia, hablando de la dependencia física, la única sustancia que tiene una dependencia física y mental es la heroína. Todas las demás sustancias tienen una dependencia mental, psicológica, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes una dependencia mental hacia la sustancia y esa sustancia te produce placer, cuando tú no tienes la sustancia, precisamente esa dependencia te crea malestares. Es decir, el cerebro muchas veces, el cerebro de nosotros los adictos, lo que hace muchas veces es generar molestia donde no hay molestia. Es decir, te va a generar un descontento. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras cerebrales a través del consumo se fueron formando para crear un camino que facilite el consumo. ¿Ok? Entonces, cuando lo que fuimos aprendiendo a través del consumo mentalmente es que si tú tienes una alteración emocional o una situación cargada emocionalmente, llega a tu vida, llega a tu día, llega a ese momento, automáticamente lo que hacías anteriormente era, llega la emoción, llega esta inestabilidad, ¿y qué haces? Reacciones de tal manera que difícilmente la puedes enfrentar. ¿Y qué buscas? Buscas un alivio a esa situación. ¿Y qué haces? Pues bueno, bebes o te drogas. Eso fue aprendido a través del consumo. Entonces, como tu cerebro lo que sabe hacer es eso, huir, ¿no? A través de esas situaciones cargadas emocionalmente, ya está determinado para eso, a través de esas estructuras cerebrales. Llega la emoción y entonces, ¿qué hacemos? Pues volvemos a beber. Entonces, cuando tú estás sin consumo, esa dependencia mental, ¿qué va a hacer? Pues te va a mantener, como dice aquí el doctor Silver, te va a mantener inquieto, irritable y descontento, porque estás sobrio, esa es la verdad, ¿no? Porque según tu cerebro no hay placer, no hay gusto, no hay felicidad, porque crees que la felicidad, pues te la da el estar consumiendo, ¿no? Ese bálsamo efímero que existe cuando consumimos. Entonces, sí, estamos inquietos, estamos irritables y estamos descontentos. Por lo tanto, sus mentes buscan una manera de sentirse más felices y contentos, ¿no? Recuerdan la sensación placentera que tuvieron la última vez que bebieron unas cuantas copas. Entonces imagínense esa dependencia mental que tú tienes sobre la sustancia, en la que estás inquieto, descontento e irritable. Dice, no, pues estoy mal, me siento mal, pues no encuentro algo que me haga sentir bien. Entonces, ¿qué? Pues tengo que sentirme bien, ¿no? Pues busco la manera de sentirme bien. Y entonces, ¿qué hace tu cerebro? Empieza a mandarte a ti recuerdos placenteros sobre el consumo. Fíjense cómo es nuestro cerebro. Nuestro cerebro nunca, o por lo menos a mí, así funcionaba, o así funciona, no me manda recuerdos, o yo no recuerdo cosas desagradables del consumo muchas veces. Me llegan recuerdos placenteros sobre el consumo, porque si el cerebro te manda a ti recuerdos desagradables, pues posiblemente no lo hagas, ¿no? O sea, no recurras a la sustancia porque la sustancia te daba situaciones desagradables. Sin embargo, lo que hace el cerebro es mandarte recuerdos placenteros. ¿Para qué? Para que Cristian
al momento de recordar esas cosas placenteras, pues tenga el ánimo y el deseo de volverlas a sentir y vuelva a consumir. Entonces, es prácticamente, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, te sientes mal y quieres sentirte bien, y lo que creías que te hacía sentir bien, a lo mejor en un principio, pues era el alcohol. Y entonces, ¿qué haces? Pues nuevamente vuelves a consumir creyendo que esa es la solución a tus problemas, ¿no? Antes de que sugiera, antes de que surgiera ese terrible deseo imperioso, finalmente esos recuerdos se vuelven lo suficientemente poderosos y ellos se rinden y beben el primer par de copas. Entonces, ya estamos analizando precisamente cómo se maneja esta dependencia mental, ¿no? Esta parte de tus pensamientos, porque sí, en un principio nos produce placer el alcohol, ¿no? Consumimos, o la droga, consumimos porque nos gusta, nos produce placer. Entonces, como uno se siente mal, quiere sentirse bien, estás irritable, descontento e inquieto. ¿Qué quieres? Sentirte bien, quieres sentirte mejor, ¿no? No quieres sentirse así, nadie quiere sentirse mal. Entonces esos recuerdos placenteros llegan y Cristian sucumbe nuevamente a esa idea de que si yo consumo me voy a sentir bien, porque sí nos sentíamos bien en un principio. En un principio la sustancia nos daba un servicio. Posteriormente dejó de darnos un servicio. ¿Por qué? Porque ya la tolerancia a la sustancia pues nos volvió unos consumidores crónicos en los que ya no una no basta ni mil no son suficientes, ¿no? Ya la progresividad se hizo presente. Entonces es donde sucumbimos y decimos, pues bueno, posiblemente me sienta mejor, ¿no? Si vuelvo a consumir. Entonces caemos nuevamente en esa trampa, ¿no? Esos pensamientos se vuelven sumamente poderosos. Hay una técnica precisamente para eliminar esos pensamientos tóxicos en nuestra mente. Hay muchas técnicas, ¿no? Pero yo la que ocupo es una en particular, ¿no? La obsesión para mí es la idea fija, ¿no? Del consumo dentro de mi cabeza y se repite, y esa obsesión se introduce en mis pensamientos sin que yo lo decida, es irruptiva, ¿no? Yo no decido hacerlo, es inconsciente. Entonces yo no decido tenerla, pero lo que sí puedo decidir, y me ha servido mucho, es no hacerla parte de mí. Por ejemplo, te llega un pensamiento de lo bien que te la pasabas cuando consumías, ¿no? Te llega el pensamiento así, en tu día, en tu mañana, en tu tarde, como estés acostado, bañándote, comiendo, donde estés, te llega ese recuerdo emocional, placentero sobre el consumo, ¿no? Te llega. Se mete, ¿no? Aquí está tu pensamiento de consumo placentero. Yo no decido tenerlo, pero yo decido mantenerlo o eliminarlo. ¿En qué sentido? Llega ese pensamiento y entonces yo ahí, si yo tengo que estar alerta en estos momentos, porque si yo le doy cavidad a ese pensamiento, es decir, me llega el pensamiento cuando yo estaba con los amigos y consumía y todo era chévere y todo, ¿no? Y entonces ese pensamiento me va a generar otro pensamiento. Sí, estábamos pues bien a gusto, eran mis amigos de toda la vida y estábamos en lugar bien padre, y entonces te das cuenta que caes en ese pensamiento del consumo, y ese pensamiento de consumo va desatando una cadena de pensamientos que, si tú lo permites, va a llegar a una obsesión, esa idea fija que vas a tener síntomas somáticos, ¿no? Porque ya llega a tal grado, porque tu cerebro sabe que es placentero. Simplemente el hecho de pensar en el consumo nos produce placer a nosotros. Esa es la verdad, porque se genera dopamina, ¿no? Y llegas a nivel más alto cuando vuelves a consumir. Pero tú simplemente el hecho de pensar en lo agradable que es consumir, estás generando pequeñas cantidades de dopamina. Y eso es lo que te diría, por eso se vuelven poderosos los pensamientos, ¿no?
Y empiezas a sentir la reacción y dices, sí, pues sí quiero, ¿no? Sí quiero sentirme bien. Es la manera de que trabaja nuestro cerebro adicto. Entonces, cuando llega ese pensamiento, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace Cristian? Cuando llega ese pensamiento de consumo, que normalmente es placentero, ¿qué hago? Pues detengo ese pensamiento. ¿Y sabes qué? No. O sea, no quiero tener ese pensamiento. Entonces, ¿qué? Me distraigo y me pongo, o sea, no nada más es el hecho de detenerlo, sino de hacer algo más que me permita a mí dejar ese pensamiento a un lado. Entonces me distraigo haciendo algo, es decir, ya llegó el pensamiento, sí estaba muy padre, pero ¿sabes qué? No quiero. O sea, no quiero darle cavidad a ese pensamiento, no quiero sentirme mal, no quiero tener la obsesión de beber nuevamente por el placer que me produce simplemente el hecho de pensarlo. Entonces lo detengo, me distraigo y me pongo a hacer algo. Esa es una técnica que funciona para evitar darle esa intención o esa atención a ese pensamiento placentero de consumo. ¿Ok? Bueno, entonces, ok, finalmente esos recuerdos se vuelven lo suficientemente poderosos y ellos se rinden y beben el primer par de copas. Eso dispara el intenso deseo físico y agarran la borrachera. Salen de esa borrachera sintiendo remordimiento y comienzan a cantar el himno nacional del alcohólico. Nunca lo volveré a hacer. Pero luego vuelven a caer dentro del mismo círculo vicioso una y otra y otra y otra vez. El doctor Silver dice que esto seguirá ocurriendo hasta que el alcohólico experimente un cambio psíquico completo. Este cambio psíquico permite que el alcohólico rompa ese ciclo. Entonces, si nos damos cuenta, esas dos esferas que se ven afectadas dentro del organismo o dentro del cuerpo del alcohólico, del drogadicto, es esta parte física como la reacción y esta parte mental, este aspecto mental de la obsesión como tal. Entonces, yo voy a poder romper ese ciclo de consumo solamente, dice el doctor Silver, si experimento un cambio psíquico completo. ¿Ok? Entonces nos estamos dando cuenta que esta enfermedad, además de la parte física que se afecta, está afectada sobre todo la parte mental, porque la parte física es resultado de la primer copa. Si tú no bebes la primer copa, no vas a tener un deseo imperioso de seguir bebiendo porque no has empezado a beber. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que tienes que hacer para evitar esa primer copa? Pues tener un cambio psíquico profundo. Es la única manera, compañeros, de que nosotros podamos evitar seguir bebiendo o beber esa primera copa o esa primera dosis. Un cambio psíquico profundo. Si eres un alcohólico, en algún momento dentro de este ciclo se meterá a la cabeza la idea de que beber una copa te proporcionará alivio y te haría sentir mejor. Si eres un alcohólico, en algún momento dentro de este ciclo se te meterá a la cabeza la idea de que beber una copa te proporcionará alivio y te hará sentir mejor. Y cuando más consideres esta idea, todas las demás ideas serán empujadas de tu mente. En este momento no puedes recordar los problemas que tuviste cuando te emborrachaste hace 3 semanas. Tu mente te dispara a beber, por lo que bebes, que a su vez dispara el deseo imperioso dentro de tu cuerpo. Entre más lo deseas, más bebes, y entre más bebes, más lo deseas. Entonces, cuando empieza esta obsesión, todos los pensamientos que no tengan que ver con la obsesión son eliminados de tu mente. Es decir, por eso es una obsesión mental. Es repetitiva, es irruptiva, es inconsciente. Es decir, tú no decides, ¿no?, tenerla, aparece automáticamente. Entonces, la idea es trabajar con esa idea fija en tu mente, no hacerle caso a esa idea fija, no creer que una copa te hará sentir mejor, nunca lo va a hacer.
O sea, perdón, no, o sea, el alcohol no está diseñado para hacerte sentir bien, esa es la verdad, ni las drogas están diseñadas para hacerte sentir bien, están diseñadas para que tú te fugues de tu realidad, para que estés inconsciente, para eso están diseñadas, no es una solución, porque entre más deseas, más bebes, y entre más bebes, más lo deseas, o sea, es un círculo vicioso en el que no se puede salir, si no hay un cambio psíquico profundo, como lo dice el doctor Silva. Ahora, demos un salto hasta la siguiente ocasión que te encuentres inquieto, irritable y descontento. Recordarás lo que hiciste la vez anterior, o sea, beber una copa. También recordarás que por lo menos al principio beber una o dos copas te ayudó a sentirte mejor. No puedes dejar de pensar que beber es una forma de hacerte sentir mejor. Esto se llama obsesión. La idea que envuelve y sobrepasa a todas las demás ideas, la obsesión de un alcohólico, es la idea de beber una copa. Entonces, como ya lo estamos viendo, la obsesión es esa idea de beber una sola copa. Entonces, si tú, haciendo énfasis en esta situación, si tú tienes un deseo imperioso, desencadenado por esa primer copa que tú te tomas, ahí empieza el deseo imperioso, esa parte física que te pide más, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que a ti te va a pedir una copa antes de empezar a consumir? Es esa obsesión mental. ¿Y cuál es esa obsesión mental que tiene el alcohólico o el drogadicto? Es esa idea de beber una copa. Creemos que una copa no nos va a hacer daño. Creemos que una copa nos va a hacer sentir bien. Pero eso está aquí, en tu mente, porque precisamente el servicio que te daba la sustancia, pues sí, era placentero, ¿no? Pero no te ayudaba a resolver tus problemas, al contrario, ¿no? Entonces, el hecho está en que debes pensar sobre beber antes de beber una copa. Toda la acción nace por un pensamiento. Así es como funciona la obsesión. Yo les pongo el ejemplo, ¿no?, a mis compañeros. Fíjense, pues yo no soy alcohólico, yo soy adicto, pero bueno, vamos a hablar del alcohol como tal, sabemos que es la misma enfermedad. Imagínense, esta es una copa una París de noche, ¿no?, con su Coca-Cola, su brandy. Está bien fría, escarchada, y yo puedo acercarme y oler así el buque del alcohol, ¿no? A mí me gustaba mucho ese alcohol. Bueno, entonces, lo que normalmente, o de qué manera piensa el alcohólico, pues el alcohólico solamente ve la copa, ¿no?, muy atractiva, sudada, bien fría, oliendo bien rico, ¿no? Yo la veo así. Pero lo que yo no veo es lo que hay detrás de esa copa. Y normalmente, como yo se los digo, lo que hay detrás de esa copa, pues son unas chanclitas. Esa es la verdad. Es decir, mi mente la ve maravillosa, suculenta y deseable, ¿no?, la copa. Pero después de esa copa, yo no veo, mi mente no quiere ver lo que hay después de esa copa, que es lo que a mí el día de hoy me va a evitar tomar esa copa. ¿Y qué es? Pues estar nuevamente con esas chanclitas, anexado, derrotado, muerto espiritualmente, frustrado, resentido. Entonces tenemos que ver más allá de esa copa. Es decir, como lo dice aquí, el hecho está en que debes de pensar sobre beber antes de beber esa copa. Es decir, ¿qué me va a traer a mí, a Cristian, nuevamente volver a consumir? Pues sí me voy a sentir bien de la primera copa, pues sí me voy a sentir bien, me va a dar placer, sí, se me va a quitar lo descontento, lo inquieto y no me acuerdo cuál era el otro. Irritable, descontento e inquieto, ¿no? Eso se me va a quitar con la primera copa. Pero ¿qué me va a dar esa primera copa? ¿Qué es lo que está atrás de esa primera copa? Pues nuevamente un tratamiento de rehabilitación en el caso que lo tenga. O puede ser la muerte, o puede ser un hospital, o puede ser la cárcel, o puede ser la calle. Eso hay
Eso existe después de la copa y eso es lo que yo debo de ver el día de hoy. Debo de pensar qué me va a dejar nuevamente el que yo voy a consumir esa copa. ¿Me va a dar un alivio momentáneo? Sí, mientras dure el efecto de la copa o de la sustancia, sí, me voy a sentir bien. Pero ¿qué va a haber después de eso? Voy a perder mi libertad nuevamente, voy a perder mi familia, voy a quedar solo, voy a quedar en la calle, posiblemente tenga una congestión alcohólica o un pasón y llegue al hospital. Entonces tengo que ver más allá. Si el cerebro no te manda esos recuerdos negativos del consumo, tú tienes que buscar esos recuerdos negativos, porque esos recuerdos negativos te van a salvar el día de hoy de que tú vuelvas a consumir esa copa. Así de sencillo. Entonces vamos a ver, el problema revisado. Por consiguiente, si tú tienes una obsesión por beber, no puedes dejar de beber debido a tu mente. Pero no puedes beber en forma segura debido a la alergia que está dentro de tu cuerpo, ¿no? Vamos a ver aquí con más calma esto. Si tienes una obsesión de beber, no puedes dejar de beber debido a tu mente, ¿no? O sea, tu mente es la que te va a llevar nuevamente a seguir bebiendo o a comenzar con esa primer copa. Pero no puedes beber en forma segura debido a que a la alergia que está dentro de tu cuerpo, ¿ok? Tu mente te hace comenzar a beber, ¿no? Que está bien, que es un alivio, que te la pasas chévere, que no pasa absolutamente nada, que todo lo vas a disfrutar. Eso es lo que te dice tu mente, tu pensamiento, tu cerebro adicto que quiere sentir placer. ¿Y cómo le doy placer? Pues a través de la bebida o del alcohol. Tu mente te hace comenzar a beber y luego tu cuerpo no te deja parar. Así es que tu mente está destruyendo tu cuerpo lentamente. Y a su vez tu cuerpo también está destruyendo tu mente. Entonces, las dos, la mente y el cuerpo, están trabajando de forma relacionada. ¿Para qué? Para que tu mente te mande a beber, para que tu mente considere que es factible volver a tomar una copa, pero tu cuerpo ya no te permite decidir dejar de consumir. Entonces, tu mente está ayudando a tu cuerpo a destruirte y tu cuerpo está ayudando a tu mente a destruirte, ¿no? Porque ¿qué necesitas para poder beber esa copa? ¿O qué necesitas para desatar ese deseo imperioso? La primer copa. ¿Y qué necesitas para beber la primer copa? Pues bueno, esa obsesión que te lleva a beber esa primer copa. Entonces, la parte mental que está en primer plano es la que te va a llevar nuevamente a desatar ese deseo imperioso de la parte física de tu organismo. Entonces, por eso es importante, o sea, la parte física de tu organismo, ese deseo imperioso va a estar ahí, ¿no? O sea, está ahí quietecito, ahí al lado de la copa, al lado de la sustancia. Pero yo decido a través de mi mente, de mis pensamientos compulsivos, de mis pensamientos obsesivos, yo hacer presente nuevamente ese deseo imperioso. Si yo no ocupo mi mente de esa forma tóxica, en el que yo considere esa gratificación para Cristian el día de hoy de volver a consumir esa copa, ese deseo imperioso no se va a mover, ahí va a estar. Yo puedo vivir con esto. Por eso es que la abstinencia, lo primero que va a hacer es evitar que tú tengas ese deseo imperioso, esa parte física se empieza a arreglar, se empieza a reparar si yo no bebo la primer copa, ¿ok? Pero debo de estar pendiente precisamente de esos pensamientos que se pueden volver obsesivos. Pero yo no decido tenerlos, pero sí decido ser parte de ellos, o que ellos sean parte de mí y se convierten en una obsesión. ¿Ok? Si no puedes beber debido a tu cuerpo, pero no puedes dejar de beber debido a tu mente, entonces eres impotente ante el alcohol. ¿Ok? Ahí está, o sea, después de todo esto, después de toda esta información, llegamos precisamente a esta parte en el que si no puedes beber debido a tu cuerpo, no, pero no puedes dejar de beber debido a tu mente. Otra vez, si no puedes beber debido a tu cuerpo, es decir,
Tu cuerpo, a través de ese deseo imperioso que genera la reacción anormal en tu organismo, esa compulsión de que ya no puedes parar de beber, pero no puedes dejar de beber debido a tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos está hablando totalmente de una impotencia. Eres impotente ante el alcohol, eres impotente ante la droga. Es decir, tu mente te manda a beber, ¿no? Y tu cuerpo no puede dejar de beber por ese deseo imperioso, por esa reacción anormal. Entonces imagínate, esto demuestra totalmente nuestra impotencia ante el alcohol. Poder ver esto y darte cuenta que esa es la verdad, esa es nuestra verdad. Nuestra mente está distorsionada, nuestra mente lo que quiere es sentir placer, nuestro organismo, nuestro cerebro está acostumbrado, lo acostumbramos o lo mal acostumbramos a sentir placer a través de la sustancia. ¿Okay? Mi mente es la que me lleva a mí a beber. ¿Ok? Y cuando empiezo a beber, mi cuerpo ya no para de beber. Entonces, yo lo veo, mentalmente no puedo volver a beber y físicamente tampoco puedo volver a beber. Los alcohólicos que se recuperan son aquellos que ven este problema claramente. Si no entiendes el problema, sigues siendo una víctima de él. Una vez que lo hayas entendido, puedes recuperarte de tu enfermedad del alcoholismo. No te curarás de tu alcoholismo, eso es imposible, ¿no? No hay cura para el alcoholismo. Pero te recuperarás de tu condición desesperanzada de tu mente y tu cuerpo, ¿no? Eso es totalmente cierto. No nos vamos a recuperar del alcoholismo, es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, compañeros, no, o sea, hasta que yo me muera, hasta que yo sucumba, voy a dejar de tener esta enfermedad. Sin embargo, puedo recuperar mi condición mental y mi condición física para tener una calidad de vida saludable. Pero voy a seguir siendo enfermo porque, como ya lo vimos, esa progresividad, que es la parte incurable de la enfermedad, aunque yo ya no esté consumiendo, aunque yo esté en abstinencia o en sobriedad, esa enfermedad va a seguir progresivamente. Por eso es que cada que tú estás en abstinencia y vuelves a consumir, es peor, porque precisamente esa progresividad no va a parar. No va a parar. Entonces, debemos entender que sí es una enfermedad incurable, es progresiva y es mortal, pero podemos tener o obtener una calidad de vida saludable, desde tu parte mental hasta la parte física. Y entonces el problema no consiste en una voluntad débil, que es lo que cree la mayoría de la sociedad. Hoy en día, después de 20 años, ya se reconoció que la enfermedad del alcoholismo está determinada como incurable, progresiva y mortal.